Ahí está. Ni siquiera entendí la pregunta, Maxi. ¿La cuña entre el cilindro y la superficie se toma con una lámina de cara paralela? Mezclaste varias cosas, ¿no? Porque lámina de cara paralela son bien paralelas, cuña no es paralelo, y esto además es como una cuña cilíndrica, con lo cual geométricamente se me mezcló todo en la cabeza. Facu, cuando quieras compartir pantalla, es toda tuya, ¿eh? Ah, bueno, muestro. A ver. Voy a abrir acá al lado, igual así voy viendo. Placer esa prolijidad. Gracias. Chicos, Esperemos. aprovecho la prolijidad de Facundo para retomar algunas cosas que nunca volvimos a hablar del parcial. En general, los primeros parciales en cuanto a prolijidad estuvieron bien, muy pocos estaban desordenados, pero era todo legible. Recuerden la modalidad del parcial, ¿sí? La modalidad del parcial es la misma que era el primer parcial. Va a aparecer en la página del campus a las 9, van a tener tiempo hasta las 14, un rato extra, media hora, pónganle, que es una barbaridad, para sacar fotos y subirlo al campus. Recuerden tener libre el celular, instalado el Cam Scanner, todas las cosas que... todas las cosas que Hacer estuvimos... pruebas también antes claro, para asegurarse saquen de que fotos, funcione todo claro, todas las bien. mismas cosas que estuvimos para el primer parcial, recuérdenlas, por favor, porque la primera parcial fuimos buenos, les agregamos un tiempo extra, incluso de la media hora. No hagan la que hicieron en el primer parcial, de que tomaron parte de esa media hora para seguir con los ejercicios y después eran y 40 y todavía no habían mandado el examen, y entonces lo mandaron por mail. Ya nos conocemos. Claro, 14 tiempo con tiempo de entrega incluido. Pacu, listo, te dejo, no te interrumpo más. Bueno, por cómo lo fui pensando, digamos, hice como un paralelismo bastante grande con lo que habíamos visto de anillos de Newton, y no sé si está bien pensarlo así, pero como hay una simetría, digamos, de reflexión en lo que sería la mitad del cilindro, y también de traslación a lo largo de, digamos, longitudinalmente, me imaginé que iba a tener una pinta así, digamos, los patrones de interferencia, como unos anillos de Newton, pero desde el centro del cilindro hacia los costados, digamos, sin una interfranja, porque pasa lo mismo que con anillos de Newton, que cada vez la distancia a los máximos es cada vez menor. Perfecto, es exactamente. Conceptualmente, fíjense que es la mezcla exacta entre una cuña y un anillo de Newton, ¿no? Claro. Las franjas se forman como franjas, porque son líneas que son, por la simetría del problema, son en el eje del cilindro, pero como está diciendo bien Facundo, se van apelmazando a medida que llega hacia el borde del anillo de la parte curva, porque es curva, justamente. Perfecto. Lo único que creo que acá está mal es que por cómo dan los índices de refracción, el centro en realidad arranca en un mínimo, por lo que estuve probando después con lo que había armado Víctor en el collab y todo eso. Me puse a probar con índices distintos, y creo que para los que han enunciado, después igual en el punto S se analiza más eso, pero creo que mi dibujo debería arrancar, acá lo hice a lo largo, con un mínimo en el medio. Correcto. Sí, creo que da un mínimo en el medio, sí. Sí. Pero eso se ve en los siguientes apartados, digamos. Conceptualmente, la pregunta del ítem A venía a esto, a que Claro. digan que la interfranja se formaba en forma longitudinal, pero no siendo, perdón, sin que haya interfranja, lo dije mal, ¿no? Un detallecito respecto de tu segundo dibujo, Sí. esto en realidad no se forma en este plano, es muy difícil para dibujar, lo sé, no estoy pretendiendo Sí. que lo hagas bien,
pero en realidad se forma, lo aclaro para comprensión, se forma sobre la superficie curva, no sobre este plano, sino que se formaría sobre la superficie curva. Esto sería como una proyección. Ah, ni siquiera sobre, digamos, el plano de lo que sería la mesa donde está apoyado, sobre la No, superficie curva. se forma sobre la lente, digamos, sobre Ah, la superficie curva, que es el lugar en donde interfieren los haces. claro, sí, tal cual. ¿Sí? En anillo de Newton y en cuña es lo mismo. En el anillo de Newton se forma sobre estas... ¿Ustedes ven mi mouse? Yo no sé si ven mi mouse. Ah, no se ve. Si querés, Ah, pues, igual. pará. O sea, se forma sobre esta superficie. Que lo mismo sucede en anillos de Newton. Claro. ¿Está bien? Y en anillos de Newton, da lo mismo si es una lente biconvexa que una lente plano convexa, en cuanto a la formación de los anillos. Y al cálculo. Este cuatrimestre me hacen preguntas que nunca me hice. Debería ser lo mismo, sí. Claro. Y acá también, digamos, si yo tuviera algo que se cierra como hacia arriba, también debería dar lo mismo. Sí, porque en realidad vos lo que tenés, no sé, me dicen que no se ve lo que dibujo, pero a ver, ahí se ve. ¿Se ve que dibujé algo? No se ve nada. Ah, Luz está dibujando sobre este borde que dice que se tienen que armar las franjas. Está bien, si vos completás esto como si fuese una biconvexa, el camino óptico que realiza dentro de la lente es gigante. Claro. Porque vos pensás que una lente son tus anteojos, una lente delgada. Y ese camino óptico adentro de la lente del anteojo es enorme. Entonces cualquier coherencia se perdió. Si no, Claro. estarías viendo interfranja en tus anteojos todos los días, sería un poco incómodo para caminar. No, estoy jugando. Pero, entonces, no importa qué sucede de la lente para arriba. Lo importante es esa cuñita esférica. Claro. Buenísimo. Después acá, a ver, saco los dibujos. Después acá, recién hicieron una pregunta que me hizo pensar que quizás no estaba bien pensado, pero digamos, yo veo que la simetría, digamos, si hago un paralelismo con los anillos de Newton, la distancia X a la cual se alejan las interfranjas debería ser la misma, porque yo estoy formando un triángulo, digamos, con R como la hipotenusa, R menos D y X como los catetos. Todo igual. Y es todo igual, solo que en vez de que X sea como una distancia radial, es solo una distancia en X. Y yo voy a tomar la distancia de mis máximos y mis mínimos solo en el sentido de X. Entonces la cuenta no debería ser distinta a la que hizo Milton en la teoría, en la práctica. De hecho, no lo es. Ah, buenísimo. Y bueno, tengo también este menos pi, me parece que sale del desfasaje de que el medio N2 está entre, digamos que N2 era el aire, y digamos de que N3 sea mayor y de que N1 sea menor, estoy en una de las situaciones donde tengo un desfasaje entre las ondas. ¿Podés contar mejor un poco esa parte? ¿Dónde estarían las reflexiones que estás considerando que se desfasan y que no se desfasan? Claro, eso yo les quería preguntar también, porque lo que yo tengo entendido acá es que al pasar del medio N2 al medio N1, al pasar de un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción, estoy en el caso en donde se produce un desfasaje entre las ondas, pero no me termina de quedar muy claro dónde veo eso o cómo lo puedo... Se me complica porque no están Ojo. viendo lo que dibujo. Está bien, Pero- ojo que no es al pasar de uno a otro, ¿no? Es al reflejarse en una superficie que o sea, que cambia de uno a otro, ¿no? Entonces, ese al pasar por ahí confunde, ¿no? Cuando hay transmisión, no hay desfasaje. Entonces, En la reflexión pasa lo que vos estabas diciendo, cuando hubo reflexión sobre una superficie que conecta un medio de... cuando, o sea, ok. cuando el haz está incidiendo desde una superficie, desde un medio que tiene menor O sea, lo índice de tengo... reflexión que la superficie donde se refleja, ahí se produce el desfasaje.
Entonces se me arma acá, digamos, donde Hay dos lugares donde tenés que mirar la reflexión, y eso es lo que yo quería aclarar. acá también. Claro, los haces, tenés este, si no repetí el dibujo que hago yo, porque me parece que los demás no lo ven, Sí, estoy haciendo eso. y este otro que está acá. Claro. Entonces, en la primer cara, que es la cara esférica, que es esta que está acá, ¿sí? Ahí hay una reflexión que va de un índice alto a un índice bajo. Entonces, ahí no hay salto, ¿En cuál, perdón? acá. Ah, bárbaro, claro, claro. ¿Vos podés dibujar ahí donde dibujo yo, Facu? Sí, ahí dibujo de nuevo. En esta. Yo no veo lo que vos dibujás. ¿Alguien ve lo que él Yo dibuja? tampoco veo lo que Facu dibuja. Si no, Facu, tocaba share screen de nuevo y Dale. volví a compartir. Exacto. A ver, ahí. Ahí dibujo yo, nada. Ahí está. Había aparecido algo. Y Ah, desapareció. buenísimo. Sí, Perdón. no toques nada hasta que yo termine el dibujo, porque me parece que cuando mueves la pantalla desaparece lo que dibujé. Dale, dejo todo poquito. En esta reflexión, en este punto, hay un haz reflejado y voy de un índice mayor a un índice menor. Entonces, el salto de fase es 0. Ahí desapareció de vuelta. Ahora, el haz a su vez, se divide, si quieren, vos dibujaste 2, pero en realidad es el mismo que se divide y vuelve a salir. ¿Sí? Se refleja, una parte se refleja, una parte se transmite, y se refleja en la segunda cara, y esa segunda cara, que es en la interfaz plana, es la que Tengo sí de tiene pasar. salto de fase porque va de índice menor, de 1 a 1.7 creo que era. Entonces el Claro, único que salta de fase es este. claro, buenísimo. ¿Milton se vio algo, aunque sea intermitentemente, de lo que dibujaba? No se No, ve yo nada no tengo nada, pero. O dibujando. sea, acá no hay desfasaje. Y acá sí. Exacto. En Facundo por lo menos veo el lápiz que intenta dibujar, pero es como un lápiz sin tinta. Ah, tampoco se ve, mirá. La otra opción es que solo podría dibujar Facundo es que uses algún programa de PDF que te permita dibujar. Bueno, trato de ir copiando los dibujos de Lucy, ¿no? Ahí aparecieron todos súbitamente. Yo los veo. Ah, porque, bueno, no sé, o sea, de repente vi la pantalla de atrás de Facundo y vi también... Sí, yo creo que alguien eh, dijo recién, porque Cuando Manuel dice, porque están dibujando sobre una solapa que no es, una cosa así. puede ser. Como que no tenés abierta la solapa. ahí se ve, claro, porque quizás estaba sobre Ahí Sí, el. se ahí se ve, ve. ahí yo lo veo. Ok, ok, ok. Bueno, voy de vuelta con la explicación, a ver, me dicen si se ve. Este haz que viene acá se refleja. No, ahí no se No, ahí está se vuelve. viendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Quédate quieto. Es como cuando trataba de agarrar señal en una época, ¿viste? Parte se transmite, ¿sí? Parte se refleja y parte se transmite. En esta reflexión no hay salto. En esto que se transmitió no hay salto porque es transmisión, pero cuando llega acá abajo sí hay salto porque voy de n igual a 1 a n igual a 7. Y después los dos haces que interfieren son estos dos. Es el mismo haz que divide su amplitud, por eso se llaman interferómetros de división de amplitud, divide su amplitud en dos, una parte transmitida y una reflejada, y luego se refleja aquí abajo y vuelve a salir. Entonces tengo que mirar todas las reflexiones de los dos haces que interfieren. El haz este refleja acá y el haz este refleja acá. Se divide la amplitud porque de la onda incidente parte se refleja y parte se transmite. Coeficientes de Fresnel.
¿Va mejor ahí? Entonces tengo que mirar las dos reflexiones. Tengo que mirar todas las superficies en donde puede haber reflexión. Delta epsilon, ¿a qué le llamás? La única diferencia de camino óptico es esta, ¿no? Que es 2D, porque este ángulo es muy chiquito, es casi incidencia normal. Pero se le suma una diferencia de fase inicial, si quieren, delta phi igual a pi, porque este no desfasa, y este sí desfasa. Cuando desfasan los dos o no desfasa ninguno es lo mismo que no agregar nada. Entonces, exacto. No logro ver por qué la interferencia se ve en la superficie curva, siendo que los rayos interfieren, salen paralelos, no interfieren cuando pasan por la lente convergente. Eso sí es una fuente puntual, pero en general esto se ilumina con una especie de fuente extensa, y eso es un tema del cual habló más Ricardo, y entonces lo que hay es una zona de localización de franjas que sería esta. Seguí, Facu, con el ejercicio, si querés. dale. Me hiciste reír, Manuel. Cada vez La es próxima- peor, Manuel. Claro, contalo vos, Milton, que está más en la pasta. No, o sea, en realidad, por un lado, cada vez más hacer más las aproximaciones, nada más que cada vez te convencen más de que son necesarias y están bien hacerlas. Que no está tipo. Que cuando realmente necesitas no hacerlas, aparecen métodos que son más difíciles para mejorarlas. Nunca para hacerlas exacto, o muy pocas veces. Son muy pocos problemas los que se pueden resolver exactos. No llegamos al límite de pi igual a 3. Bueno, depende de dónde. Quizás algunos astrónomos. Pi igual a 1. No, bueno, fuera del labo 1, cuando doy labo 1, sí hablo de qué pasa si tomamos la exactitud de pi. Y si hay que propagar o no hay que propagar la exactitud de pi. Y yo voy a pensar en tomar el ejemplo de pi igual a 3. Si tomás pi igual a 3, hay que propagar. Hay muchos memes de ingenieros haciendo aproximaciones, pero me parece que nosotros hacemos más que ellos al final del día. No, y los astrónomos ni te cuento. Claro, imagínate, todas las distancias son Sí. suficientemente lejos. Todos hacen aproximaciones, los que hacen geofísica también hacen aproximaciones, los químicos, que yo juro con químicos también hacen aproximaciones, todos las hacemos. Si no, no son problemas abordables en forma analítica, sobre todo, ¿no? Y de la cuenta de Milton, no entendí muy bien este delta igual a 2D, digamos, a qué hace referencia y dónde lo veo acá. De la clase que habías hecho. No, delta igual a 2D fue algo que dije, o sea, miré el dibujo, poné el dibujo plano que habías hecho sobre el que estaban dibujando antes, ahí va. Delta igual a 2D, lo que yo digo es que, a ver si puedo dibujar, es que este recorrido lo tomo como que en realidad hizo este. No se ve nada, Milton. Sí, a mí también, incluso yo dibujé y se me desapareció cuando solté el mouse. Que este recorrido. Que el recorrido de abajo de la lente, que son dos rayos que son medio oblicuos, los tomo como, es tan chiquito de que lo aproximo como dos rayos rectos. Okay. Y digo, bueno, esa distancia es 2D. Recorre dos veces para arriba y para abajo la distancia D. Claro. Porque D, ahí acuérdense que hay una sutileza y que vos dibujaste D ahí y eso está bien, pero puede confundir un poco. D depende de X.
¿sí? D vale distinto para cada lugar que incide mi haz. El D se define, o sea, donde incide mi haz, cuál es la distancia al punto más bajo. Claro, porque en el enunciado al está plano. puesto como el espesor de la lámina, pero igualmente... Podrías llamarlo H de X. Y donde Claro, H H de X sería. está contenido entre 0 y D. Ujú. Ok. Ok. Y... Claro, está bien. Buenísimo. Bueno, después en el que seguía, te preguntaban si había interfranja o no. Y bueno, justamente como yo podía ir calculando, digamos, todas las distancias de los máximos y es igual a anillos de Newton, digamos, no hay la interfranja, o sea, en realidad la interfranja es esta función que depende de X. O sea, ¿por qué no se llama interfranja eso? Porque no es No espaciado. es espaciada. Ok, Entonces no puedes definir una interfranja. claro. ¿Cómo definís una? Podríamos Sí, aflojar la definición como relajar la definición de interfranja y decir que hay una interfranja dependiendo del orden, alguna cosa por el estilo, pero no podés definir una interfranja así como la definíamos con otros métodos. Y después acá, por lo que hablamos antes, veo que, digamos, si me hablan del tercer máximo y arranco en n igual 0, n igual 0 no es el primer máximo, sino que es el máximo de orden 0, ¿o no? Ojo ahí. A ver, subí un poquito, que quería ver las posiciones. Contá un poquito cómo llegás a eso. O sea, Ah, necesitas ver los máximos y los mínimos, ¿no? perdón, ¿en el C o antes? Un poquito antes, que pones ese x igual a la raíz de 2n más 1, lambda por r dividido 2. ¿Cómo Sí. llegaste ahí? Contales a los demás cómo llegaste ahí. En realidad esto es directamente una copia de la cuenta que hizo Milton en la práctica. Yo la fui entendiendo a partir de ahí y digamos, no hice nada muy distinto. Quizás igual, claro, No importa, contá qué es esa cuenta. Ese phi igual a 2 phi dividido lambda, x cuadrado r. a ver, empecé tomando, digamos, digamos, haciendo Pitágoras sobre el triángulo formado por x, r y r menos d. Y a partir de ahí me termina quedando que d cuadrado menos r grande por d chica más x cuadrado es igual a 0. Y ya de entrada, como x es mayor a d, x cuadrado es mucho más grande que d. Y directamente ya este d cuadrado lo puedo olvidar, lo puedo aproximar por 0. Y me termina quedando que d es igual a x cuadrado sobre 2r. Y después... Fíjense el detalle de que si x es mayor que d, claramente los cuadrados van a ser, como escribís bien ahí, mucho más grandes. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de distancias que son de órdenes de magnitud distintas. Y después lo que dije es, bueno, quiero ver los máximos, entonces phi es 2n por pi, menos pi es el desfasaje del que hablábamos recién entre los medios, y después esto acá sería 2pi sobre lambda por d, que es por 2d, ¿o no? Sí, esto después, ahí me acordé, no, les quería preguntar cuál sería, digamos, de dónde venía esto para igualar a 2n pi. Claro, ahí lo que te falta es un paso, ¿no? Te falta el paso de donde decís que esto es igual a acá, 2mpi, despejás en realidad, y Claro, te queda esta cuenta. No entiendo tu pregunta, perdón. claro, porque este 2pi sobre lambda, Ese es el K. es el k, claro. Y este es el camino óptico, x cuadrado sobre r. Sí, con índice de refracción 1. Claro, Si no, te falta el N. claro, claro, buenísimo. Está bien, y después el menos pi. Claro. Sí,
Y acá sí lo que me Algunos faltó. acá pudieron haber elegido poner desfasaje más pi. Y entonces acá le va a quedar 2n menos 1. Claro, ¿Está bien? Entonces, tu cuenta arranca con n igual a 0, pero la de otros va a arrancar con n igual a 1. Y claro. ahí estás diciendo, ¿no? Baja un poquito, lo que estabas diciendo antes. Ahí, el primer orden no es el orden 0, sino que es el primer orden es el de n igual a 0. El segundo orden es el de n igual a 1, y así sucesivamente los tenés corridos. Perdón, entonces, ¿el primer orden es el de n igual a 0? Para vos sí. Ok, buenísimo. Otros van a tener el primer orden en n igual a 1, según hayan sumado pi o no, o Claro. restado. Claro, bien. Entonces, bueno, cuando después piden calcular la distancia entre estos, porque todo lo que me interesaba de este experimento es calcular el radio de curvatura de la lente. Uh-huh. Entonces son todas magnitudes conocidas, la longitud de onda, bueno, los órdenes los voy viendo yo. Sí, lo único que me conozco acá. Esta parte estaba pensada para que justamente ver si cuentan bien o no cuentan bien, digamos, si entiendan lo que es un tercer mínimo o no. Claro. O tercer máximo, perdón. Entonces el tercer máximo para vos es el 2. Y Claro. el cuarto es el de 3. Entonces, bien, acá, claro, que sería el primer máximo. No, en realidad el primer mínimo, porque ya habíamos dicho que era al revés. El primer máximo con n igual 0, el segundo, el tercero, y se van yendo para allá. Exacto. Y bueno, y después de esta cuenta me termina quedando que R es 4 metros con 15. Esa 15, cuenta a mí me dio lo mismo que dijeron los chicos ahí, 17 metros. Ah, ok. Hay algo que pasaste mal de unidades en algún lado y alguna macana, no sé qué habrás hecho porque no veo las cuentas. Los que tenés ahí, la raíz de 7 medios de lambda y 5 medios de lambda es lo mismo que tengo yo. Ok. O sea que le pifiaste en algún pasaje de unidades, 690 nanómetros, yo pasé todo a milímetros, no sé. Claro. Cada uno elige cómo pasarlo. Bueno, ahora lo vuelvo a ver. Bueno, pero es importante, ¿no? La cuenta a nivel laboratorio es súper importante. Claro. Tener claro las unidades y los órdenes de magnitud de las cosas. Las interfranjas pueden andar en orden de los milímetros o alguna decena de milímetros, tipo 0.8 milímetros, 0.5 milímetros, pero los lambdas son en nanómetros siempre, si estamos en el visible, y los radios son del orden de los metros de estas cosas. Las lentes que apoyan vos la ves y parece un pedacito de vidrio común y corriente, y en realidad es curvo. Porque ese D que está ahí adentro, ese H que depende de X, es mínimo. Tienen que entrar longitudes de onda de nanómetros para que interfieran, ¿se dan cuenta de la idea? Entonces tiene que ser del orden de la longitud de onda. Claro. Para eso consideras radios muy grandes donde esa cuña es mínima. Claro, buenísimo. ¿Cómo termina el ejercicio? Bueno, esa cuenta revisala porque le pifiaste en algún lado. Dale. Sí, lo que me confundía un poco, que quizás era parte de todo esto, es cuando quise despejar los centímetros, tuve un problema con las unidades, es decir, de este lado está bien, tengo centímetros y la raíz y las raíces restadas. Uh-huh. Y acá adentro, esto es, digamos, está bien, longitud por longitud cuadrado, raíz de longitud cuadrado, menos raíz de longitud cuadrado. Te queda longitud, que es lo que tenés del otro lado. O sea, en ese sentido está bien. Claro. Lo que le sospecho que está mal es 2,41 por 10 a la menos 4. Ok, está bien, ahora lo reviso. Gracias. Y bueno, acá para ver un poco mejor esto, directamente me abrí permiso, cambio acá.
esta sería la condición que tengo, digamos, al principio. Con el n de la lente 1,5 mayor al del medio y menor al de la superficie sobre la cual está apoyada. Y me empiezan a preguntar, a ver, ¿cómo cambia la figura si N1 y N3 son menores que N2? Y yo la verdad que mucho más que ponerlos y ver qué pasaba, no pensé. Así que quería Bueno, te las ver. ingeniaste, pero no es la idea, ¿no? Tenés que mostrarlo de alguna manera. Con el Sí, tema de sí, los ojos, o sea, tenés que recurrir, permitime, voy a sí. compartir pantalla yo ahora. Perdón la desprolijidad, pero lo hice rápido para tener todas las cuentas. Si uno está mirando acá, en el caso este de que N2 es mayor que N1 y N2 es mayor que N3, en esta superficie hay un salto de fase en pi, porque voy de un medio más chico a un medio más grande, pero en esta superficie no hay salto de fase, porque voy de un medio más grande a un medio más chico. Entonces, básicamente, el patrón va a ser el mismo, los saltos de fase son en lados distintos, va a correrse porque depende del índice de refracción del medio, pero digamos que voy a seguir teniendo un mínimo en el centro. Mientras que acá, en este caso, tengo un salto de fase acá y un salto de fase acá, porque tengo que voy de un medio más chico a un medio más grande, y otra vez voy de un medio más chico a un medio más grande. Entonces tengo salto de fase en los dos, con lo cual voy a tener un máximo en el medio. ¿Está bien? Entonces eso es lo que busca. Va a cambiar un poco también cómo es la distribución, porque los n son distintos, entonces, sobre todo el n del medio, que es el que depende, este n de la cuña esférica, pero lo importante es también pensar en dónde hay mínimos y dónde hay máximos. Apunta más que nada a eso, ese último ítem. Les cuento anecdóticamente que este ejercicio me lo tomaron a mí en mi parcial, y luego se lo tomé a Milton en su parcial. Va pasando de generación en generación. Así que prepárense para el parcial, que no es este ejercicio, obvio, porque se lo dimos ahora. Una herencia familiar. De hecho, se lo tomaron a Ricardo, no, mentira. Ya, era demasiado. La interferencia se forma en esta superficie, Lucio. En la superficie esférica de la lente, que es donde se cruzan los haces que interfieren. Este haz viene acá y refleja, parte se transmite, se refleja y vuelve a salir, entonces la interferencia es de estos dos haces que salen de esta superficie, en la curva. Corre el rumor de que si te toca entras a la cátedra. De nada. No, no es tan así. Paulina nunca fue alumna mía, y hace 3 semestres y vamos por el cuarto en el próximo juntas. Así que. No, está en esta clase. No llegan rayos al centro. Ay, qué desgraciada. Los anillos de Newton no llegué a entender. ¿Por qué no llegan rayos al centro? ¿No llegan rayos al centro? No entiendo por qué decís que no llegan rayos al centro. La luz viene y al centro llega y se refleja. Yo tampoco entiendo la pregunta.
El centro no es blanco siempre, o sea, el centro no es máximo siempre. De hecho, fue lo que estábamos viendo con Facundo, ¿no? Así como No, está planteado creo el que, problema, en el centro tengo un mínimo. Salvo que blanco me estés queriendo decir con otra cosa. yo creo que blanco se refiere a que lo dibujamos blanco, que no es rojo cuando lo dibujamos. Que lo que dibujamos blanco es negro en el laboratorio. Que no llega luz, que es un mínimo. Eso querés decir, Flor. Es un Em, mínimo si los saltos de fase te lo dicen. Si no, va a ser un máximo. En el último de los casos, es un máximo. Quedó el dibujo puesto ahí está. Acá, como tengo dos saltos de fase en pi en cada superficie, voy a tener siempre voy a tener máximo. Cuando tengo un solo salto de fase en pi, tengo un mínimo. No tengo el colab abierto ahora, pero si pones los índices de refracción que correspondan, debería darte un mínimo. Es que me parece que lo que se refiere Flor es que si uno hace las cuentas, mira, el primer orden en el centro queda y uno ve en el Ecolab y me parece que sí que, o sea, tendría que hacerlo, no me acuerdo si en el centro, sí, en el centro queda mínimo, digamos, no en En el el centro centro-centro, queda digamos, el primer mínimo. círculo. Pasa que lo que queda en el Fíjate, centro-centro es un punto máximo, ¿no? o mínimo. En el ejercicio original, según los índices de refracción que tenía, que era 1,5, 1, 1,7, queda que si M, lo que yo llamé acá M', Claro. Sí. es 0, tengo un mínimo en R. R vale 0. O sea que tengo un mínimo. Los R mínimos corresponden a M' igual a 0. No tengo manera de obtener un R máximo igual a 0 con esta ecuación. Siempre voy a tener algo. Siempre, entonces, cuando yo le agrego, según los saltos de fase en pi, se van a intercambiar las posiciones de R máximo y R mínimo en lo que refiere al centro. Y donde había mínimos va a haber máximos, y donde había máximos hay mínimos. Bien. ¿Alguna duda del ejercicio este que haya quedado? Parece que no, porque nadie dice nada. Yo creo que Marte tiene muchas dudas del ejercicio de interferencia. Sí, no le está sabiendo expresar nada más. Sus dudas en realidad en este momento pasan de ¿por qué están tocando mis piedritas? ¿Qué les pasa cuando las están limpiando? Esa es la pregunta que iba a hacer, Gastón. ¿Quieren hacer el de difracción? Pero depende si lo tienen hecho, no lo quiero hacer yo, ni Milton. Sí, la verdad es que yo estaba pensando en que quizás el de difracción es mejor para la clase que viene. En realidad lo pensé antes cuando dijeron muchos que todavía no habían llegado a la guía de Claro, me difracción. parece, es un ejercicio elevado de difracción. Es un ejercicio para cuando ya terminaron la guía de difracción. Por, o sea, los que lo tienen hecho, genial. Guárdenselo para el martes. Te recomendaría que lo Así el resto también lo puede. Sí, el martes lo vemos, pero Sí, el martes lo vemos seguro. Pero demos tiempo a los que no terminaron la guía y a los que no la empezaron también.
O sea, terminar la guía en realidad es una forma de decir, si ustedes ven que para el martes no llegan a terminarla, traten de hacer lo máximo posible, entender el tema y llegar a hacer difracción. Sí. El ejercicio es un poco más cuentoso, pero con lo que yo hice en clase, sale. Con lo que yo hice en clase, con lo que Lucy hizo en clase, sale. La parte más difícil por ahí del ejercicio, que lo vamos a hacer entre todos, es la interpretación, que ahí les sugerí que grafiquen usando algún programa, que no se manden a graficar a mano. Yo dejé una guía para resolverlo, Aus, en el campus. Fíjate en avisos, en la publicación que yo hice, porque Luz después hizo otra publicación para que lo vean más gente, y no copió la otra parte. Pará, ¿Puedo hacer un yo comentario hice en otra esa publicación. Creo que vos pusiste... Yo puse el de polarización. O que me equivoqué. Ah, no, puede ser que yo me esté diciendo cualquiera. Ahora miro el campus. Por ahí me equivoqué. No, es posible que yo esté Yo diciendo con el cualquiera. Me pareció... hice cagadas. Puede ser, ¿eh? No, perdón, pará. Ahora me dan dudas de que yo... O sea, el de polarización lo colgaste seguro y el de interferencia también. Pero para mí el de difracción había 2 publicaciones. Ah, me mataste. Pero puede ser que me haya equivocado. Filtro el confundido. Por eso después molesta. Sí, no, bueno, me equivoqué, vi cualquiera. Ok. No, porque no lo Perdón. Tenía tantas cosas ayer No, vean en la, que digo, por ahí colgué cualquier cosa. vean en la publicación que yo hice. Y está, en esa publicación está esta explicación, que ahí se las copié acá. Ah, yo me puse a compartir el campus. Y me digo que para el B1, B2, yo la posicioné, sí, B2, B3, sirve esa guía. Y después siguen con el 4 y el 5, por su cuenta. Pero ya con el patrón calculado. Sí, ni siquiera para el 2 y el 3. El 1 es muy sencillo. No necesita Bueno, nada. sí. Pero en la guía incluí lo de escriba la función de transmisión. Ah, es verdad. Por eso digo que para el 1 también. Bueno, piénsenlo y lo vemos el martes. El de polarización, si bien lo colgué yo, me lo pasó Paulina, y Paulina no está, así que yo no lo resolví. Así que quiero que me digan cómo se resuelve. ¿Alguien lo hizo? No, pero Facu, otra vez vos, dale, otro. Nos gustó la prolijidad, pero hasta de eso nos cansamos, Facu. No hace falta que sea tan prolijo. Dale. Mientras compartís, me voy un segundito, que el mate hizo su efecto y vuelvo. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Bueno. ¿La esperamos a Luz o...? No, me parece que pues, no sé. Sí, avanzá, contale, es Bueno. para ustedes, la clase. Es de ustedes para ustedes. O sea, el ejercicio lo tengo acá. A ver. Tenemos una luz elípticamente polarizada, donde el eje mayor de la elipse es 2 veces el eje menor, y queremos obtener una circular. No dice nada de que sea la más eficiente o la No, de hecho, que después tenga pregunta mayor cuánta intensidad intensidad. perdiste. Así que Claro. vale perder intensidad. Claro, así que yo, o sea, fui a lo que me pareció más fácil, que es hacer una lineal
y después hacerla una circular. Y bueno, Perfecto. eso ¿Y fue cómo lo que harías la hice. lineal? Con un polarizador. Y después ¿En con... cualquier ángulo te da lo mismo? no, dependiendo del ángulo, cambia la parte de cada eje que tomo. Perfecto. O sea, la parte del eje Em, mayor o del eje menor. Ahí va. O sea, está bárbaro lo que plantea Manuel. Uno tiene que tener en cuenta que uno decide poner un polarizador y igual, aunque uno ponga el polarizador, por ahí quiere perder menos intensidad. Entonces, por ahí dice, bueno, lo pongo donde, si lo pongo donde sea, igual voy a tener una circular. Eso no importa donde ponga el polarizador. Claro, Pero si una pongo, lineal. si lo pongo en justo donde está el eje mayor, voy a perder menos intensidad. Claro, eso fue lo que hice yo. Bien. O Te sea, freno, Manuel. ¿A alguien sí. se le ocurrió una manera de hacerlo sin perder intensidad? Sí, con 2 láminas, dice Maxi. ¿Cómo lo hiciste? Claro, es que este creo que es igual al que habíamos hecho la otra vez, pero Ah, quitando el hecho de que en el otro queríamos la mayor intensidad posible, me parece. sí, sí, sí. Sí, es igual en ese sentido. Nada, lo de la mayor intensidad posible lo agregué yo como para preguntar. Háganlo, hay una forma. Piénsenlo ustedes después, coméntenlo en el campus si quieren. Igual el ejercicio no lo pedía, así que está perfecto. Los que lo hicieron con Polaroid, está bárbaro. A Marte sí se le ocurrió, pero le cuesta expresar las cosas a veces. Así que no sabemos lo que está diciendo. Es muy parecido el Perdón. maullido de usar un Polaroid que el maullido de quiero comida. Dale, Facu, ¿qué ibas a decir? No, que en este ejercicio, por ejemplo, te dan como bastante espacio para decir, primero que nada, qué usás y a qué ángulos lo pones. Lo que hay que hacer es tomar ángulos genéricos, o vos podés elegir y decir, bueno, mi polarizador lo alineo con el eje X y no uso matrices de rotación, por ejemplo. Este, Mira, a ver, en principio, si voy a lo pragmático en el ejercicio, no te dice nada. Te dice, ¿cómo hago para llegar a una circular? Y si a mí me preguntan cómo hago para llegar a una circular, te digo, bueno, poner un Polaroid como quieras y poner la lámina a 45 grados de ese Polaroid. Y ahí tenemos una circular. Ahora, uno podría ser un poquito más, como que nosotros los físicos siempre intentamos ser un poquito lo más generales posibles. Entonces, lo más general posible es decir, bueno, si ya voy a usar un Polaroid y una lámina, puedo decir, bueno, uso un Polaroid a un ángulo alfa del eje mayor y pongo en alfa más 45 grados la lámina retardadora. Entonces, tu ejercicio va a depender todo el tiempo de ese parámetro alfa y podés sacar unas conclusiones un poco más copadas. Por ejemplo, si uno no conoce la elíptica, después de hacer todo ese proceso, el resultado final le puede indicar qué elíptica tenía al principio, dónde estaba el eje mayor, porque todo va a depender de ese alfa que era con respecto a ese eje mayor. ¿Se entiende? claro, sí, sí, sí. Yo me perdí un Entonces, poquito el inicio del ejercicio, estaba leyendo recién el enunciado. Está bien poner un polarizador cualquiera, como en cualquier dirección, como dice Manuel y como dice Milton, pero me perdí si Milton preguntó cómo harían para hacerlo sin polarizador. claro, yo le pregunté, yo le dije si alguien lo hizo de otra manera, porque el ejercicio es como muy abierto, ¿no? No dice nada de si quiero perder intensidad, si no quiero perder intensidad, nada, hacelo de alguna manera. Entonces, lo que yo les decía es, bueno, ¿a alguien se le ocurrió una manera de hacerlo sin perder intensidad? Ahora vamos, Luciana, con lo que hizo Manuel, está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, Manuel. Sí, ahora Em, digo, lo que habíamos visto, o sea,
al menos la otra vez, era de poner 2 láminas de cuarto de onda a 45 grados cada una de la Claro, otra. pero porque empezábamos, la otra vez, si no me equivoco, empezamos con una lineal. No, sí, Y no me queríamos acuerdo. terminar con una lineal a 90 grados. Ah, es verdad, era otra cosa. Sí, era Uno tiene una levemente elíptica. distinto. Ah, es verdad, es verdad. Uno Sí, tiene sí, una es elíptica distinto. ahora cuando entra, no tiene una lineal cuando Claro, entra. claro. Lo que quiere Claro, es es poner distinto. una circular. Es casi un problema de la guía este. ¿Cómo lo hacen sin usar un polarizador? Lo que hiciste es correcto. Pones un polarizador y te queda una lineal. Elegiste vos, con ese polarizador elegiste la lineal de mayor intensidad que podías obtener con esa elipse. Sí. Y después pones la lámina 45 y obtenés una circular. Perfecto. Hay otra manera de hacerlo que no usa polarizador. Nada, pero eso ya, o sea, todos dijeron que lo pensaron con polarizador y me parece bueno dejarlo como ejercicio, lo de pensar cómo lo harían con láminas. A ver, Manuela. Ah, bueno, si alguien ya lo pensó, genial. Usaba el polarizador para descubrir la orientación de los ejes, después lo sacaba para no perder intensidad, y ahí usa una lámina de cuarto de onda. Exacto, 2 láminas de cuarto de Ahí onda. va. Entonces, pones una lámina de cuarto de onda, ¿cómo, Manuela? Ah, en el chat ya dijeron cómo hacerlo con láminas y me lo perdí. Yo llegué tarde. Yo por ahí no estaba mirando el chat en ese momento. Nico y Maxi ya lo pusieron. Bueno, ahora lo leo, ahora lo busco. Ahí va, el eje Ah, lento orientado al eje mayor de la elipse. Ok. no tengo excusa, soy un desastre. Si pones el eje lento orientado al eje menor de la elipse, también te va a dar una lineal. ¿Sí? No importa con qué lo empates, lo importante es que los ejes de la lámina coincidan con los ejes de la elipse. Lo que te van a dar son lineales distintas. Van a ser lineales rotadas. Pero te va a dar siempre una lineal. Y ahí sí, una vez que averiguan cuál es el ángulo de esa lineal, lo tienen que averiguar usando la tangente de las componentes. Ahí ponen la segunda lámina a 45 de la lineal. Ah, vos querés poner, bueno, está bien, me estaban hablando de láminas de cuarto. ¿Vos querés usar una lámina de media onda, Facundo? ¿Por qué querés usar una lámina de media onda? Que es una buena pregunta, ¿no? Porque siempre hablamos de láminas de cuarto. Pero ¿qué le pasa a una elíptica si le pongo una lámina de media onda? En realidad yo pensé en ponérsela a la lineal una vez que ya había transformado la elíptica en lineal, porque, no sé, del dibujo que hacemos siempre con las lineales y las elipses rotando, claro, era lo mismo, como las amplitudes tienen que ser iguales, no importaba si la hacía de media onda o de un cuarto de onda o sí. ¿Cómo? No estoy entendiendo tu pregunta. A ver, ahí busco un dibujo y... No, igual la pregunta es por qué tiene que estar a 45 la de cuarto de onda y no se puede pedir directamente la condición para el espesor, la longitud de onda y los índices de refracción para que... ¿Para qué? Claro, no importa. ¿Por qué tiene que estar a 45 grados la lámina? ¿Por qué tiene que estar a 45 grados de una Bien. lineal? Bien, porque vos proyectás la lineal
a los ejes de la lámina, y entonces te va a ir la mitad de la amplitud de la lineal a cada eje de la lámina, y un eje lo desfasa en pi sobre 2, y los dos van a tener igual amplitud. Claro. Entonces ahí te va a dar una circular. En cualquier otro ángulo intermedio, o sea, pasando desde 0 hasta pi sobre 2, sin incluir 0 y pi sobre 2, te van a dar elípticas, en el medio pasas por una circular, y te vuelve a dar elíptica. Buenísimo, genial, gracias. ¿Se entiende? Claro, para que las amplitudes sean iguales, te contesta Manuel ahí. Permiso, Manuel, voy a hacer un dibujito. Dale, tranqui. Este dibujo yo no lo quiero. Si vos tenés esos son a ver, viene una lineal. Y vos pones los ejes de la lámina de manera tal que estos ejes estén a 45, lo que se proyecta en cada eje es la mitad de la amplitud de la lineal. En cualquier otro ángulo, no proyectás lo mismo. Entonces en este eje te queda más y en este eje te queda menos, con lo cual vas a terminar teniendo una elíptica, porque te sigue desfasando en pi sobre 2 la lámina de media. Cuando la pones acá, te va a quedar una elipse también, pero rotada para el otro lado, con un eje mayor en otra dirección que el eje menor. ¿Sí? En un caso te van a quedar cosas así, y en otro caso te van a quedar cosas así. Pero cuando justo haces coincidir la lámina con la lineal, no haces nada, te devuelve otra lineal. Entonces pasas de lineal, elíptica, circular, elíptica, lineal otra vez. Según cuál es el ángulo que tenga tu lámina respecto a la lineal. Eso es un ejercicio de la guía, estoy segura. Manuel, seguí con tu ejercicio. Bueno, habíamos quedado en que le hacíamos pasar por el polarizador. Está bien. ¿Por qué 1, 0, 0, 0? Es porque, o sea, yo tengo esta onda que está o sea, en coordenadas para que quede el eje mayor y el eje menor. Haber hecho. Y directamente en esos ejes pongo el polarizador y me quedo con la componente del eje mayor para tener la mayor amplitud usando mayor intensidad usando un polarizador, digamos. Y bueno, después ponemos la lámina de cuarto de onda a 45 grados para tenerla circular y obtenemos eso. O sea, acá la roto y acá la hago pasar por la lámina y acá me fijo las intensidades. Que esta es la intensidad inicial, que es 5e cuadrado, y después calculando la final tengo 4e cuadrado, que es 4/5 de la intensidad inicial. O sea, perdí 1/5 de la intensidad que tenía al inicio. El ejercicio B. El ítem B. ¿Qué decía? Pasa por 2 polarizadores. Sí, ahora no sabía si seguir usando la misma onda que tenía antes o plantearlo de vuelta, porque el problema pregunta por qué fracción de las incidentes se pierde cuando pasa a través de 2 polarizadores. O sea, lo hice en el caso, o sea, de que tengo otra onda. Me parece que el ejercicio busca que uses el mismo, ¿no? Ok. Bueno, igual, o sea... Dice, si el haz circular incide ahora sobre 2 polarizadores, o sea, obtuviste la circular, ahora esa circular la haces pasar por los ángulos de 45.
Igual, nada. Igual, Es o sea, perdón. renombrar quién es este E, nada más. Claro, o sea, por eso le puse el mismo sentido de giro que Bien. la otra, para poder cambiarlo y listo. Bueno, entonces, bueno, pregunta por la matriz, o sea, la matriz que tengo que aplicarle es directamente la 1000 porque es una circular, o sea, no importa el ángulo en el que ponga el primer polarizador con Bueno. respecto a la circular. Ujú. Bueno, entonces la hago salir por la circular, la hago pasar por el primer Fíjense que polarizador. Manuel escribe por qué elige ese polarizador y explica que la circular no importa el ángulo con el que incide, bla, bla. Es importante todo eso, ¿no? Ujú. Y bueno, sale la lineal. Y acá me cansé de hacerlo en 2 pasos y puse directamente que la hago pasar por el otro polarizador a 45 Perfecto. grados. Esta es la matriz de rotación. Y bueno, esto es el pase por el polarizador. Ujú. Entonces, bueno, obtengo la lineal. Calculo la intensidad del inicio, que es 2e cuadrado. Y después calculo la intensidad final, que es e cuadrado sobre 2. Entonces tengo un cuarto de la intensidad inicial de la circular, que bueno, tendría que pasarlo a la intensidad inicial de la elíptica. Bien. ¿Alguna pregunta del ítem B, el resto? Si no, pasamos al ítem C. Bien. Y bueno, después está el C, que pregunta el haz transmitido del punto anterior incide sobre la superficie de separación de 2 medios transparentes. ¿Importa que sean transparentes o es solo por decir? Sí importa, ¿no? Porque si no, no habría reflexión y transmisión. Ah, ok. Índice de refracción en 1 y 2. Explique qué condiciones se deben cumplir para que no haya un haz reflejado. Esta es la que no estoy seguro. Bueno, el Pero, ejercicio estaba puesto más que nada para que analicemos el ítem C. claro, porque, o sea, yo tengo una lineal que incide, ¿no? Porque, o sea, es la última de todas, ¿no? Es la lineal. Perfecto. Y incide sobre la superficie de separación, y yo lo que quiero es que no te haya haz reflejado. Entonces, lo único que se me ocurre es incidir con el ángulo de Brewster. Bien. Pero no sé si hay como algún tecnicismo más. Sí, claro, hay un montón de tecnicismos que hay Ah, que cumplir. Ahí bueno, termina. eso es lo que no sé. Dale. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Yo abro el whiteboard este. Bueno, y ahora eso es mi superficie. Esta es mi superficie. No, no quiero hacer eso. Esta es la superficie. ¿Qué tiene que pasar? Primero, lo primero que tengo que preguntar es qué tiene que pasar para que no haya reflejado. No, no basta, Gastón, con buscar la tangente de tita. Eso es una parte. Hay que hacer alguito más. Entonces, lo primero que tengo que determinar es eso que está diciendo Gastón, ¿no? Tengo que incidir con el tita de Brewster. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ok. Tengo que incidir con el tita de Brewster. El tita de Brewster era N2 sobre N1. Hacen la cuenta, despejan tita de Brewster. Bien, lo que tenemos acá es una lineal, según la última cuenta que hizo Manuel. Ahora, ¿qué lineal? No sabemos qué lineal. Exactamente lo que dice Lucio es correcto. Si la componente lineal es
La componente paralela, o sea que está así, el campo eléctrico, contenido en el plano de incidencia, esa lineal, si toda la lineal está acá, entonces acá no tengo nada, porque se polarizaría, queda en cero. Esa es la propiedad del θ de Brewster. Claro, el problema es dar por sentado eso. No hay que darlo por sentado. Yo podría haber tenido cualquier otra lineal acá. Podría haber tenido una lineal que pinche. Y ahí me queda todo, porque el θ de Brewster no le hace nada. ¿Está bien? Entonces lo que tienen que decir es, no me acuerdo ahora qué decía el enunciado, expliquen qué condiciones, debe cumplir para que no haya una reflejado. Necesitas transverso magnético. Transverso magnético es lo mismo que decir E paralelo. Entonces tienen que decir que tiene que incidir así, y sería mucho mejor si aún dicen cómo consiguen que esté en esta dirección. Porque acá hay un haz arbitrario. Una lineal que puede estar en cualquier orientación. ¿Alguien me dice cómo haría eso? ¿Cómo se obligan a estar en traverso magnético? Por ejemplo, con un Polaroid, ¿en qué dirección? Exacto. Ponen el Polaroid paralelo al E paralelo. Contéstense entre ustedes, ¿podrían hacerlo tal que no pierda intensidad con láminas? No sé si con una lámina, no. Con láminas puede ser. Ok, con 2/4. ¿En qué ángulos? Exacto. Convirtieron la lineal en elíptica y la elíptica en lineal, pero hay que pensar, no está dadas las condiciones para decir qué ángulo exacto tiene que estar para quedar en lineal en paralelo, ¿no? Te deberían dar más información sobre la configuración. Pero la idea sería eso. Si ustedes escriben eso, está bien. Para este ejercicio en cómo está planteado, que lo sacamos de un parcial de no sé qué año. No es nuestro. No es una redacción ni paulinística ni marialucística. Bien. Me gustaría que hagan la siguiente tarea para la clase que viene. Si tengo tiempo, la cuelgo en el campus. Es muy fácil lo que estoy diciendo, ¿eh? Completar un cuadro. Pero por ahí les permite pensar un poquito y lo discutimos.
Sabes que no, Lucio adoraría que fuera igual que el Corel, pero no. Tenés que elegir exactamente en el coso cuál es el línea en línea y cuál es la curva. Bueno, lo completan ustedes. Ahí volvemos a eso, Manuela. Entonces, la idea es que ustedes completen este cuadro muy simple. Esto es una lámina. ¿Qué nombre lleva esta lámina? ¿Qué nombre lleva esta lámina? ¿Qué nombre lleva esta lámina? Según el desfasaje. Y la pregunta es, si impongo una lámina con delta de fase 2pi, ¿qué consecuencia tiene si se la pone después de una circular? ¿Qué consecuencia tiene si se pone después de una elíptica? ¿Qué consecuencia tiene si después se pone después de una lineal? O sea, ¿qué obtengo poniendo una lámina que tiene un desfasaje de 2pi detrás de una circular, detrás de una elíptica, detrás de una lineal? Y así con cada lámina. No, la idea es... ¿Sí? Entonces, completen esta tablita que les va a servir para estudiar todos los casos posibles. Piensen en los sentidos de giro también. Y me parece que eso es como un buen resumen para cerrar el tema polarización, si quieren. Ese cuadro fue mi manera de estudiar polarización cuando cursé Física 2. ¿El nombre que iría? ¿Qué nombre recibe esta lámina? Esta lámina es una lámina de onda completa. Y así, una pavada. Pero así me lo armé para cuando estudié y se los repito. Lo tengo, si ven el color de mis hojas, son amarillas, chicos. Son amarillas porque llevan 20 años. Después. Siempre esta es la entrada, se entra circular y se impone una lámina de onda completa. ¿Qué obtengo? Acá va el ¿qué obtengo? Entro circular y se pone después una de media onda. ¿Qué obtengo? Y así, para cada entrada. Piensen en los sentidos de giro. La próxima clase, alguien la comparte y la explica. ¿Qué es esta tabla, Agustín? No vale entregar trampas, Agustín. Ah, una captura de esto, ok. Claro, dije, chau, ya la hizo, ya la consiguió en otro lado. Bien. La clase que viene Ricardo dijo que no va a dar, ¿verdad? ¿Quieren arrancar a las 10 y terminar a la 1? O 9:30, no sé, lo que deseen ustedes. No, la idea no sería terminar a las 14, porque mi panza se está quejando demasiado. Y sí, o sea, si realmente hay muchas consultas, nos quedamos, pero incluso hoy no estamos llegando hasta las 14. Claro, o sea, si es necesario, yo me quedo respondiendo consultas. Si ustedes las tienen. No dando la clase, porque vamos, no va a ser necesario. hay algo peor, chicos. Yo recién salí, mis hijos están desayunando. Con lo cual, eso significa que no hay almuerzo listo. Como digan ustedes, chicos, o sea... Sí, ahora, Agus, si querés seguir con consultas, seguimos. No hay problema.
Dale, Luciana. No tengo drama, solo necesito, si me dan 5 minutos, que la vuelvo un PDF, le saco una foto, la vuelvo un PDF y ahí comparto pantalla. Bueno, Agus, dale Y- mientras vos si tenías alguna duda. Mientras ella hace todo ese proceso. Igual después pensé, Sí. Sí. En la pantalla. Es como la proyección a la pantalla. No estamos evaluando si va a haber coherencia o no va a haber coherencia, ¿no? Es probable que si uno tiene seno de tita igual a 1, te vas a lugares en la pantalla demasiado lejos y la coherencia no te dé. Y es probable que la intensidad tampoco. Realmente es una cuenta para tener en cuenta, valga la redundancia, qué te dice la ecuación, pero no lo veo laboratorialmente factible. Un ángulo de 90 grados significa una posición, si querés, infinito en la pantalla en la dirección Y. No puedes incidir absolutamente rasante tampoco, ¿no? O sea, por eso. Es estrictamente estudiando un poco qué te está diciendo la ecuación y después habrá que ponerle las cotas experimentales correspondientes. Va más que nada a que entiendan que los órdenes contenidos en la campana no son necesariamente, en la campana principal, no son necesariamente todos los órdenes que veo en la pantalla. Puedo ver más órdenes, sobre todo si tengo una red de Blaze que me intensifica otras cosas. Porque es un clásico que la gente se quede solo con lo que vive dentro de la campana principal. Sí, decime. Tengo hambre y no tengo agua para el mate. Esto está muy mal. En el 9 me pide que la calcule, sí. Es la misma cuenta que hice yo, ¿no? No hay otra cosa que hacer. Es la derivada que hice del tita respecto de, ¿cómo es? De la gamma respecto de lambda, una cosa así era. ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo que te pedía? Yo me olvidé. La dispersión angular. Acá. De tita respecto de lambda. No hay otra cosa que calcular que eso. No, sí, es esta cuenta, no hay otra cosa. ¿De dónde sale? Es lo que está acá, a partir de la ecuación de la red. Y lo que querés ver es que como este tita depende de lambda, querés ver de alguna manera cuál es la variación de tita con lambda en pequeñas fluctuaciones. Por eso calculás de tita respecto de lambda.
Eso, Alan, es la condición de Rayleigh. La condición de Rayleigh, te decía, estaba acá arriba, y decía exactamente acá, que el ancho de la línea espectral tenía que ser la mitad para que yo pueda resolver. Decime, Agustín. Ujú. Y de estas dos igualdades despejo esto. A una la dividimos por 2 y a la otra no. Porque en una estás estudiando el ancho angular de la línea y vos querés que el ancho angular de la línea sea la mitad del ancho angular por definición, y en la otra estás estudiando cuál es la variación con lambda, y ahí no te interesa estudiar la mitad de la variación con lambda. Entonces vos lo que querés es que la mitad, justamente vos querés que el ancho angular de línea, la mitad del ancho angular de línea, sea igual a la variación que yo puedo registrar con lambda. No quiero que sea ni menos ni más. O sea, esa es la cota, digamos. No te entiendo la pregunta. No son la misma cosa, ¿no? O sea, no son conceptualmente la misma cosa. Uno es cómo varía tita con lambda, y otro es cuál es el ancho de tita, si querés, en dimensiones. Y vos querés que esas dos cosas empaten justo en la condición de Rayleigh. Justamente ese es el punto, que vos querés que sean iguales justo en esa condición. En otra condición no van a ser iguales. Para anchos angulares de tita más chicos, no te va a dar. ¿Va mejor, Agus, o no? Bueno, pensalo de vuelta y me lo volvés a preguntar, no hay problema. Igual, si querés, te adelanto que esta cuenta no la entendí cuando cursé. La entendí después. Ejercicio 17 en adelante. No es para que no te molestes, es para que no te estreses, que no es distinto. Que no es lo mismo, digamos. Que no es distinto. Ya no carburo. Ejercicio 17. El ejercicio 17 y el ejercicio 18 lo deberían poder hacer, porque no es más que estudiar por reflexión en vez de por transmisión, y es lo mismo, no hay diferencia. El ejercicio 19 y el 20 no lo vimos, pero es lo mismo, chicos, o sea, no cambia. O sea, estudiar por reflexión o estudiar por transmisión es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es invertir los ángulos. Sí, perdón, ahora vamos con Luciana. Facundo, ¿me estás hablando del cuadro? El cuadro lo vemos el martes. No, hablo del parcial, que decía que un eje de la elipse tenía que ser el doble del otro. Ah, bueno, eso lo vemos, para que entonces escuchemos a Luciana. Sí. Yo iba a compartir pantalla y mostrar el Dale. parcial que les saqué foto recién, pero si les parecía.
Macaque, ¿puedo? Sí, puedo, Sí, sí, genial. ya está. Listo, genial. Ok, bien. Entonces, perdón, me estaba leyendo a ver si había salido bien. Entonces, bueno, el primer ejercicio a mí me salió, parecía difícil, pero lo pude hacer. El único que no me salió es el D. Pero a mí lo que me importa es el segundo, que es todo de polarización. Ahora muestro el dibujito, porque son como dos gráficos lo que te da. ¿Tenés idea de quién cursaba, quién era el docente? No. Frank, este fue mi parcial. Ah, ok. Y me acuerdo que Pablo Echemendi amaba polarización, fue el único que lo explicó y él corrigió este ejercicio y bueno, me fue mal. Por eso Eh, se llevan a cabo dos experiencias. En la primera se ilumina dicha fuente con polarizador lineal. Se ilumina con dicha fuente lineal y mediante un detector lumínico se obtiene la intensidad de la salida del polarizador en función del ángulo que forma la transmisión con la horizontal. En la segunda se agrega una lámina de cuarto de onda entre el láser y el polarizador lineal. Y se repite la medición de la primera experiencia. El eje rápido de la lámina se encuentra orientado verticalmente, los limitados son la figura 2. Bueno, ¿cuál es tu duda? claro, mi duda, a ver, yo lo intenté en el parcial y obviamente no me salió, pero básicamente los gráficos que te muestra son estos, bueno, no se ven mejor, y me van a decir, Luciana, no se ve nada y sacaste mal la foto, pero la verdad es que así se ven en el parcial, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. La cosa es que, bueno, yo tipo básicamente copié los gráficos y a partir de eso intenté como adivinar qué forma tenía la onda, digamos, ¿no? Como que pero ya me pareció que estaba mal. El primero me salió que era una elipse torcida, sí. El eje rápido estaba, digamos, no me sale cómo se dice, la amplitud más grande de la elipse, pero ni siquiera pude plantear el ejercicio A, de su unidad, solo pude ganar, bueno, el primero es elíptica y la segunda, no sé. La segunda también me salía elíptica y yo dije, esto es rarísimo, no puede ser. Sí, mira, ¿me mostrás el ítem A? ¿Qué es? Porque leí solo el Sí, enunciado. perdón. No sabemos qué dice que incluyendo se corresponde al sentido de giro. Escriba el vector de Jones asociado con las amplitudes sin normalizar, indicando el sistema de coordenadas empleado. Piense cuidadosamente qué tipo de información aporta cada experimento y utiliza medidas que se obtienen a analizar lo que le falta. Bajás de vuelta al gráfico. Sí. Eh, El signo de abajo es un tita, pero no se ve muy bien. no, sí, eso lo veo. No entiendo el dibujo de este círculo que representa. O Ah, ese ese... círculo de la izquierda es el ejercicio 1, es una gota de agua. Yo estaba tratando de entender ese dibujo en el contexto de la Yo te polarización. decía los gráficos, ese ignoralo, esa es la figura 1, el otro la figura 2 y la figura 3 es esta Estaba Van a pantalla que tratando de pusieron acabo de decir. todos entender. los gráficos juntos. Estaba Sí, tratando de sí. entender qué era este círculo en el contexto del ejercicio de polarización. Chau, tengo que cursar física 2 de vuelta. Ahí va, ok. Ahora me centré mejor. Entonces vos decís que esto es una elíptica. Contame por Sí. qué esto es la intensidad. ¿Qué te hace Sí, pensar, o qué te hizo pensar en su momento que eso era una elíptica? O sea, en el momento me salió mal, así que cuando lo volví a hacer, o sea, básicamente viste que vos al ver un gráfico, después cuando sos un poquito más profesional en polarización, podés más o menos determinar por qué tan rápido varía el tita, perdón, por qué tan rápido varía el tita ¿cómo es esto? ¿Qué forma tiene la polarización que vos estás, perdón, la luz que vos estás mandando? Ujú. Entonces, ahí, claro, vos, por ejemplo, si vos vas variando el tita, vos vas a ver que va más rápido o más lento. Ahí veo el chat, no Sí, sé sí, es la cómo. intensidad porque dice I acá. Esto es la Claro, sí, sí, intensidad. sí. Entonces, el primero me salió que era elíptica torcida y fue como, bueno, genial. Y a partir de eso, como, o sea, no pude decir nada más, no pude decir, eh, no me sale, no pude decir el ángulo en el que estaba puesta, no pude decir el ángulo, no pude A decir ver, el nada, experimento nada. 1, recordame que es lo que querés saber es la fuente, ¿no? ¿Qué tiene la fuente? El Sí, experimento a ver. 1 es solo un polarizador. Entonces vos vas rotando el polarizador y te da la información de que tenés. Baja, por favor, al Sí, perdón. gráfico. Te da la información de que tenés máximos y mínimos que no son cero. Claro, Entonces, por de pronto esto nunca puede ser una lineal. claro, sí, sí, sí. Esa ¿Sí? parte sí.
Está bien, pero medio como que trato de contárselo a todos. Entonces, uno Ok. tiene, y voy pensando al mismo tiempo, porque no lo vi nunca este ejercicio. Entonces, el hecho Sí, de que haya un 3 y un 1 no es una información no relevante. Es que yo voy rotando el polarizador y veo máximo, mínimo, no nulo, y vuelvo a rotar, y obviamente a pi de lo anterior veo máximo, y voy a tener el mismo mínimo no nulo en pi sobre 2. Es decir, que por de pronto esto no puede ser una lineal. Nos queda saber si es circular o es elíptica. Claro. Un polarizador adelante de una circular en intensidad, ¿qué da? Una lineal, creo. No. Un polarizador, sí, está bien, pero en intensidad. Ah, Voy rotando un polarizador adelante de una circular. ¿Qué veo? Tiene que dar siempre lo mismo, la mitad. Entonces no veo siempre lo mismo. Eso sería ver una línea recta. Yo roto el polarizador y veo todo igual. Si hubiese sido una circular, yo hubiese visto una línea recta. Entonces no me queda otra que pensar que es una elíptica. Lo mismo hubiese sido si fuera una fuente de luz natural. Yo pongo el polarizador roto y veo una intensidad que es la mitad de la intensidad original, que sería constante. Entonces, no puede ser lineal porque los mínimos no son nulos, no puede ser circular, este ejercicio si estuviera Paulina le encantaría, no puede ser circular porque la intensidad no es constante, no puede ser natural porque la intensidad no es constante, es elíptica porque llegó a un mínimo que es no nulo. ¿Correcto? ¿Queda claro para todos esto? De la parte de ejercicio 1. Bien. El ejercicio 2, el experimento 2, mejor dicho. ¿querés que suba y lo Por vuelva a favor. ponerla? Por Sí. favor, porque estoy pensando mientras hablo, lo cual es complicado. Era una lámina de cuarto y el polarizador lineal. Bien. Baja ahora. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué hubiese pasado? Si el ejercicio lleva a que piensen eso. Digo, ¿qué hubiese pasado si si era una fuente lineal, pongo una lámina de cuarto y pongo el polarizador? ¿El tita es el ángulo entre quién? ¿Entre el polarizador y la lámina de cuarto? ¿O entre quiénes? No sé, ¿ese tita siempre es el ángulo del polarizador y la lámina de cuarto está quieta? Creo que sí, porque a mí me hizo entender eso, porque tengo entendido que el polarizador estaba fijo y la lámina es la que vos ibas variando. No, por eso subí el enunciado otra vez que me falta Ah, entender. eh, Se agrega una lámina de cuarto entre el láser. Se repite la medición. El eje rápido. No, el eje rápido, la lámina está quieta. Y se dice que es vertical. ok. ¿Está bien? Ok, Entonces entonces ahora el polarizador se mueve. el que gira siempre tita es el ángulo del polarizador. Entonces uno tiene imagínense que tiene una línea, una circular. Empecemos con una circular. ¿Qué pasa con una circular si pongo una lámina de cuarto delante? Con la Sale intensidad, con lineal. la forma decís. Sale lineal. Si pongo un polarizador atrás y lo roto, lo uso de analizador, ¿qué le va a pasar a la onda saliente, a la intensidad que estoy mirando? Exacto. Un coseno con máximos y mínimos, donde el mínimo es nulo. Así que tiene toda la pinta de ser que el experimento 2 me suena a que podría haber sido una circular a la entrada. Desmentime, Milton, si estoy pensando algo mal, por favor. Ahora, ¿puedo ver distinto? Creo que está bien. ¿Eh? No, que ¿Qué creo pasa? que ¿Qué está hubiese bien. pasado si Vicente raise hand? Me dice acá. ¿Levantaste la mano y querés hablar, Vicente? Fue accidental. Claro, porque Vicente y yo cursamos juntos cuando estuvimos haciendo Ok, nuestro fue parcial accidental, y Vicente. capaz que lo tenía. ¿Qué hubiese pasado si era una elíptica?
¿Lo mismo? ¿Están todos seguros que si hubiese pasado lo mismo? ¿Una lámina de cuarto atrás de una elíptica da siempre una lineal? Saldría elíptica salvo en casos muy específicos. Ok. Debe depender de cuál es la orientación de la elíptica original. Y ahí es donde me parece que pone en tela de juicio, y ahí es donde no puedo seguir analizando sin hacer una cuenta, en estos ángulos, pi sobre 6 y 2/3 de pi, o sea, dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Tendrían que decir, si justo la elíptica coincide con el eje de la lámina que está vertical, entonces cuando pongo el polarizador, debería tener el máximo, ¿a dónde? En 0 o en pi sobre 2, si no me equivoco. Entonces no puede ser una elíptica, porque tendría los máximos en 0 y en pi sobre 2. Ok. Hagan la cuenta ustedes porque estoy haciendo en el aire todo, ¿sí? Estoy analizando muy conceptualmente, pero si tengo una elíptica y los ejes de la lámina coinciden con la elíptica, la lineal sale en los ejes de la lámina, ¿no, Milton? O el resto, alguien que me desmienta. Sí. Los ejes de la... Sí. Entiendo que el estado de polarización de la fuente no necesariamente es igual en el experimento 1 y en el experimento 2. Ahí me fijo. Ese examen sorpresa para mí también, Gastón, ¿eh? Porque todo. entonces es hermoso el ejercicio. Claro, en el primero solo se pone un polarizador y en el segundo se agrega una lámina de cuarto de Sí, onda. pero me parece que puede ser... Solo tomé mate, estoy en ayunas. Bueno, va por ahí el asunto. ¿Se entiende? Si quieren, hagan un print screen o mandalo al foro. Sí, lo mando ahora, igual pensaba, porque como se- Y lo paro de charlamos compartir. la clase que viene, porque es súper conceptual como el cuadro. Y hagan las cuentas porque viene por ahí el asunto. Si yo tengo que la elíptica coincide con los ejes de la lámina, ¿con qué ángulo sale la lineal? Y entonces, cuando uso el polarizador de analizador, ¿puede ser que el máximo esté en ese ángulo tan particular que estaba mirando? Si les parece, la clase que viene podemos resolver el de difracción y entre Y eso que no todos. viene de la interferencia de este parcial. Háganlo. Subilo, Luciana, por favor, al campus. Y podemos resolver los dos. Bien, y consultas. Empezamos con consultas igual, ¿eh? Sí. Sí, como hoy. Dos ejercicios. Consultas, dos ejercicios y después vemos si hay más consultas también. Bien, sí, yo diría que arranquemos a las 10. Dale. No subas resoluciones, Luciana, ¿eh? Solo subí los ejercicios, los enunciados. No salía la palabra. Si lo piensan entero y no... Me parece que se viene el sanguchito de tentempié porque no hay comida lista. Si querés corta, Milton. Bueno.